Hola, estimados amigos de Máster Ecuestre, del canal que es el verdadero canal de amantes de los caballos. Estamos muy contentos porque seguimos creciendo en comunidad, seguimos ahorita haciendo otro tipo de entrevistas a gente muy importante del medio. Y ahorita les voy a presentar a nuestro invitado, que bueno, mucha gente lo conoce, tiene mucho que platicarnos. Vamos a ver qué tal nos va esta noche, pero teniendo a Álvaro Pedrero, pues yo creo que nos va a ir muy bien porque sabemos hacia dónde tenemos que apuntar los fusiles, como decimos en el ejército. Mi estimado Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto, muy bien, muchas gracias. Aquí muy contento de estar compartiendo contigo en una actividad, en una dinámica que nos apasiona, ¿no? Que es hablar de caballos. Así que muy feliz de estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Muchas gracias, Álvaro. Pues mira, primero que nada quiero agradecer también a ustedes que hacen posible esto, mis entrevistados, y que bueno, siempre el compromiso, Álvaro, va a ser, ahorita lo hacemos en teoría, después lo haremos en práctica, trataremos de estar en alguna clínica, una actividad tuya. También le agradezco a mis patrocinadores, Bocado de Oro y Black Saddle, que también han estado apoyándonos. Eh, También le agradezco a la comunidad, a todos los que nos han dado suscripciones ahí en YouTube. Esperemos que sigamos creciendo, Álvaro. Y pues nos vamos directo, Álvaro. ¿En dónde nace esta pasión? Bueno, eres catalogado como el horseman. No sé si te gusta esa definición y quiero empezar por ese lado, Álvaro, porque yo creo que bien merecido. Platícanos. Bueno, mira, no, yo creo que la verdad es algo que los que nos dedicamos a esto de la doma, de la etología, del entrenamiento, la comunicación con los caballos, yo creo que es un título al cual todos aspiramos. No sé si lleguemos o no, pero mientras estemos ahí en la lucha constante de llegar a eso, pues felices, ¿no? La verdad es que es algo que se trabaja todos los días. Dicen por ahí que es un viaje que tiene un inicio, tiene un intermedio, probablemente no tenga un final, ¿no? Entonces, ese trabajo, esa labor diaria de estar con los caballos, de estar aprendiendo de ellos, pues es con el fin de llegar a ser un verdadero maestro horseman, ¿no? Como se le llama en Estados Unidos, un caballista aquí en México. Y digo, no me considero como tal, pero sí un aprendiz apasionado del caballo. Álvaro, pues vemos que tienes ahí varios métodos naturales de entrenamiento. ¿Cómo nace primero esa pasión por el caballo y después cómo se va desarrollando, Álvaro? Mira, ha sido un gusto heredado por parte de la familia de mi padre, bueno, de mi madre también, gente de a caballo. Sin embargo, la familia Pedrero venimos ya una generación una familia de varias generaciones de gente de a caballo. Mi abuelo era un apasionado del caballo y de la charrería en específico, y fue algo que le pasó a todos mis tíos, a mi papá, ese gusto por los caballos, el amor por los caballos, el trabajar con los caballos, y ellos a su vez, pues a la siguiente generación, que fueron mis primos, fuimos mis hermanos y yo, y bueno, pues ahorita ya en una cuarta generación, ¿no? Con nuestros hijos, que pues estamos tratando de difundir un poquito todo esto que nuestros antecesores nos fueron inculcando, nos fueron dejando, sobre todo el amor y el agradecimiento al caballo, porque la familia de Pedrero ha vivido única y exclusivamente del caballo, ¿no? Entonces, todo lo que hemos podido hacer ha sido gracias al caballo, y pues bueno, aquí seguimos transmitiendo eso a las siguientes generaciones, que ojalá tengan ese gusto y esa pasión para dedicarse de igual forma, ¿no? Claro, fíjate, veo que en la reseña que me hiciste favor de enviarme, eh, el tema principal, por lo que yo pude ver y a ver si estamos de acuerdo en relación a tu metodología, es sobre todo en doma y también en quitar vicios ya de caballos, pues que ya están, podemos decir, más experimentados en ciertas disciplinas. Pero, a ver, platícanos más de eso, Álvaro. Sí, así es. Es un método completamente personal, métodos naturales de entrenamiento, un sistema de comunicación con los caballos que he ido estableciendo ya llevamos
13 años dando clínicas, sin embargo, trabajando con el método más o menos 16, 17 años. Y digo personal porque, pues, a fin de cuentas lo estoy haciendo yo, ¿no? Es algo que he aprendido de muchos maestros, maestros mexicanos, maestros extranjeros, eh, videos, libros, en fin, una variedad de fuentes de donde he aprendido bastante. Y lo que he hecho es estructurar y englobar todas estas técnicas que a mí en lo personal me funcionan y me están muy adaptadas a mi forma de pensar, ¿no? Y eso es lo que lo hace completamente personal. Son ejercicios que algunos los aprendo con un maestro, otros los aprendo con otro, pero el hecho de aplicarlo desde mi perspectiva, con mi experiencia, con la sensibilidad que he ido desarrollando, pues lo hace completamente personal, ¿no? Y como bien dices, eh, nos enfocamos mucho en la doma, en lo que es los trabajos profundos con el caballo, ¿no? El inicio del manejo como tal, los inicios en la rienda, en la mansar, el trabajar ya ciertas habilidades específicas dependiendo la disciplina para la que se vaya a dedicar el caballo y también el tema de las rehabilitaciones, ¿no? Yo, pues me ha tocado ver ahí ya a lo largo de este tiempo, pues muchos problemas que se generan, que nosotros generamos con los caballos y pues no son más que problemas de comunicación, fíjate, que muchas veces no tenemos claro qué es lo que le vamos a pedir al caballo, ni la manera en la que se lo vamos a pedir y mucho menos lo que esperamos por parte del caballo. Y con esto se desarrollan una serie de comportamientos negativos para uno, pero que para el caballo de una u otra manera le ayuda a ponerse a salvo en ciertas circunstancias. Entonces ahí se empiezan a desarrollar mañas que no son más que malos aprendizajes y, mejor dicho, son malas enseñanzas de nuestra parte. Entonces, pues sí, me ha tocado trabajar ahí con caballos de diferentes disciplinas, con diferentes antecedentes que presentan uno u otro problema. A veces son cosas muy ligeras y a veces sí son cuestiones ya un poquito que implican riesgo en la persona que lo esté manejando y riesgo en los animales también. Entonces, pues es parte de lo que nos toca ahí lidiar día con día y pues el trabajo es tratar de encontrar esos cables que en algún momento se cruzaron y están haciendo esos cortocircuitos, hacer nuevas conexiones y trabajar con el caballo ya desde otra manera en la que él no se sienta ofendido, no se sienta atacado y buscar moldear ese nuevo comportamiento, ¿no? Claro, fíjate que yo también tuve la oportunidad de ser el jefe del equipo de doma de los primeros One Blood del ejército. Ajá, Eh, por la maestría que tengo, ahí precisamente nos decían eso, Álvaro, en relación a que la base realmente de un buen desarrollo, eh, pues, psicológico del caballo viene desde la doma, porque precisamente el manejo debe de ser con respeto, con cariño, con admiración, nos decía un maestro, ustedes tienen que convencer al caballo y no obligar al caballo para que, y si no es por un lado, le tienen que buscar por el otro, y es lo que tú estás prácticamente diciendo, que yo creo que es esa comunicación asertiva, ¿no? totalmente, totalmente, sí. Esa es justo la palabra, ¿no? En la comunicación asertiva, porque constantemente estamos diciéndole cosas al caballo, pero pocas veces comunicamos. Y si nosotros lo hacemos de manera que el caballo lo entienda y sobre todo realmente transmitiendo algo, el caballo nos va a decir que sí, ¿sí? Lo único es buscar la manera en la que nos demos a entender qué es lo que queremos del caballo, darle los tiempos para que procese toda esa información y sobre todo que desarrolle la capacidad física de hacer lo que le estamos pidiendo. Pero si respetamos todos estos tiempos y estos principios sobre los cuales se basa la doma natural, es muy raro que un caballo diga que no. O sea, la verdad es que es un animal bastante noble, perdón, bastante inteligente, con con unas ganas de complacer y con unas ganas de empatizar impresionantes. Y muchas veces no tomamos en cuenta esto, ¿no? O sea, queremos forzarlos a hacer las cosas, queremos que las entiendan de la misma manera que las entenderíamos nosotros. Eh, Buscamos una inmediatez en los resultados con los caballos y no respetamos justo estos tiempos. Entonces,
es justo lo que tratamos de hacer en las clínicas, compartir este mensaje de entender primero al caballo como especie, cuáles son los motivadores o qué es lo que hace que el caballo tenga ciertos comportamientos y eh, buscar la manera en la que nos demos a entender. ¿Para qué? Para que el caballo haga lo que nosotros le estamos pidiendo, y es impresionante los cambios que notamos con los caballos, partiendo de los pequeños cambios que hacemos nosotros. Sí, fíjate que la metodología que yo uso, estoy desarrollando un nombre que se llama Monta Saludable, lo vas a ver ahí también en YouTube. Sí. Y es prácticamente, es lo mismo, nada más que con otras palabras, en donde yo le digo a mis alumnos, cuando tú te montas al caballo invades su privacidad y lo primero que le rompes es su esquema del equilibrio. Entonces, ahí el caballo obviamente se siente invadido, porque obviamente el caballo en libertad puede hacer lo que quiera, puede saltar, puede hacer piruetas, puede hacer piafé, passage, puede hacer lo que él quiera sin necesidad de nosotros, ¿no? Entonces, la monta saludable va enfocada a ese respeto precisamente, Álvaro, en donde yo les digo, ustedes tienen que montar con sentimiento. El 85% de montar bien es sentir al caballo. El 15% es práctica de la disciplina que te dediques. Eso es lo que yo les comento. Porque tenemos que tener la intención de comunicar al caballo lo que queremos hacer. Porque hay veces que jinetes se montan y es que no lo puedes sacar al trote, no, es que no te estás comunicando con el caballo para que salga al trote, o el caballo te está peleando porque también eres un reflejo tú y le estás reflejando algo al caballo, es que sí me da miedo, es que estoy inseguro, etcétera, etcétera. Entonces, ¿tú qué opinas de esa parte que estoy, pues yo le puse ese nombre porque yo lo que hago mucho es la correcta aplicación de las ayudas, que es pierna, asiento y peso del cuerpo, que son las principales, y después empezarles a enseñar las auxiliares, que es la voz, el fuete o los acicates o espuelas, ¿no? Pero Claro. ¿tú qué piensas en relación a eso cuando ya estamos montados? Porque hay una cosa de la doma cuando empezamos a pie, que precisamente es el manejo del caballo, y otra cuando ya nos montamos. Entonces, sí, danos como danos algo de tus métodos para que Sí, cómo podamos no. como que la gente diga, bueno, qué padre lo que está usando Álvaro, porque a veces nada más lo vemos, pero no lo sentimos. ¿O cómo ves? Claro. No, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Hay por ahí una anécdota de cuando los gringos invadieron Austria, ¿no? Que llegaron a la Escuela Española de Equitación de Viena, y el general pidió que a los caballos no se les tocara porque decía que la gente a caballo hablaba el mismo lenguaje, ¿no? Claro. Entonces, compartir estos momentos y estos espacios y de repente escuchar lo que la otra persona dice, es, caray, pues parece que ya habíamos platicado de esto, ¿no? Porque coincidimos en muchas ideas, y pues esta no es la excepción. La verdad es que comparto completamente contigo esto que nos estás diciendo, ¿no? Para mí, yo les reitero mucho en las clínicas, eh, una equitación integral para mí consta del conocimiento de tres áreas. La primera es la etología, que es pues la psicología del caballo, ¿no? Entender la naturaleza del caballo, como le decía, primero como especie y después como individuo, que es con lo que estoy trabajando. Lo segundo es la biomecánica, porque pues el movimiento es fundamental, ¿no? Partiendo de que el caballo se domesticó, ¿para qué? Para aprovechar su movimiento. Y pues bueno, si queremos realmente tener aprovechar ese movimiento, pues tenemos que influir de manera positiva en él. Y tiene que ver con esto que decías del equilibrio, ¿no? Y para mí es la biomecánica, entender el movimiento del caballo en los diferentes aires, entender cómo el caballo va desarrollando la musculatura para hacer ciertos movimientos, ciertos ejercicios. Y por último, la técnica para trabajar caballos de piso, la técnica para montar, que para mí nada más hay una, ¿sí? Independientemente si haces rodeo, si haces reining,
si haces adiestramiento, si haces rejoneo, si haces polo, la técnica de montar a caballo es una, y luego ya hay cosas específicas de cada disciplina, ¿no? Entonces englobarlo en la etología, la biomecánica y la técnica. Y les digo, en la parte de la técnica, yo vengo a compartirles lo que yo sé y lo que a mí me ha funcionado, pero no quiere decir que es lo único. Ustedes pueden aprender otras cosas con otros maestros, con otros instructores que probablemente sean mucho más fáciles de entender, más fáciles de aplicar y que encuentren mejores resultados. Sin embargo, a mí lo que me interesa mucho en las clínicas es compartirles una filosofía de vida. Más que una técnica, es una filosofía de vida. Y esa filosofía de vida para mí es la congruencia entre lo que pensamos, con lo que sentimos y lo que hacemos, ¿no? Esta parte de cuerpo, mente y corazón aplica totalmente en el trabajo con los caballos, ¿no? Si hablamos de técnica, pues estamos en esta parte de lo físico, ¿no? Lo que hacemos con ellos, pero detrás de todas estas acciones viene una intención de qué es lo que queremos que haga el caballo, ¿no? Y detrás de esta emoción, o más bien esta intención parte de una emoción, ¿qué es lo que estoy sintiendo? O sea, yo necesito que el caballo camine, pero yo tengo una necesidad, tengo que sentir esa emoción de por qué necesito que camine, no nada más es camina, simplemente, o sea, ¿por qué necesito que camines? Y si está alineado esa emoción con la intención de que realmente necesito que el caballo haga un cierto movimiento y acompañado de la acción, con las ayudas correctas, con el asiento correcto, con el equilibrio correcto, el caballo nos va a decir que sí, ¿no? Si de repente hay una incongruencia junto con justo lo que decías, ¿no? O sea, yo a lo mejor las instrucciones están siendo las correctas, pero en la mente estoy pensando otra cosa, estoy dudando en lo que estoy haciendo, el caballo me va a decir que no. Son extremadamente sensibles y ellos se van a dar cuenta de que lo que estoy haciendo no está alineado con lo que estoy pensando, ¿no? Entonces el caballo va a decir, ¿sabes qué? Primero ponte de acuerdo tú y déjame a mí resolver esta situación y yo prefiero evadir el obstáculo, prefiero irme por este otro camino. ¿Por qué? Porque el caballo tiene mucho más tiempo que nosotros aquí en la tierra, sabe cómo resolver esas situaciones y eh, si encontramos una respuesta negativa, no es más que el caballo no está sintiendo seguridad en lo que nosotros estamos ofreciendo. Y él, sabiéndoselas todas, pues va a tomar lo que sea más fácil para el caballo. Y el problema viene justo ahí. ¿Por qué? Porque nosotros lo tomamos como algo personal, como que el caballo nos está retando, nos está queriendo desobedecer y simplemente está haciendo caso a sus instintos. ¿Para qué? Para lograr sobrevivir o superar una situación a la cual nosotros lo estamos enfrentando. Claro, fíjate que ahorita que mencionaste, bueno, de todo lo que mencionas, me voy a enfocar en algo porque es un tema muy interesante, Álvaro. El desarrollo físico muscular del atleta que tenemos abajo. Esa es a veces la parte que no logramos entender o que tenemos muchas fallas, ¿no? Porque tú lo mencionabas, si nosotros vamos con objetivos pequeñitos al caballo, el caballo, lo mencionaste al principio, tiene que entender, tiene que madurar, tiene que comprender qué es lo que queremos nosotros hacer en determinados ejercicios, hablando de cualquier disciplina, en cada quien en sus ejercicios, ¿no? Es importante saber teoría de la equitación, teoría ecuestre, para poder saber qué tipo de ejercicios desarrollan determinados músculos, para que el caballo esté preparado para hacer algo un poquito más fuerte. Es como me dicen, ah, es que ¿por qué nada más galopamos a la derecha y también a la izquierda? O digo, pues porque tienes dos lados, o tú vas al gimnasio y nada más te pones ponchado de una mano, pues debes de ponerte ponchado de las dos, ¿no? Entonces, ahí es donde a veces no sé qué pueda hacer Álvaro, que si entrenamos determinada disciplina no hacemos los ejercicios correctos para ese desarrollo. ¿Qué será? ¿Falta de información? ¿Qué será? Yo pienso que sí, ¿eh? Y te lo digo desde, o sea, a título personal. O sea, yo, por ejemplo, el tema de la biomecánica tiene unos 5 o 6 años que lo estoy estudiando y me parece espectacular. O sea, o sea, estoy maravillado con la exactitud y con la perfección con la que trabaja un cuerpo, ¿no?
o sea, un cuerpo humano, el de un caballo, o sea, cómo todos los músculos, cómo todos los órganos están conectados, cómo es un sistema en el que si hay una falla se ve reflejada en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, empecé a conocer y sobre todo a comprender cosas que para mí, o sea, ni por aquí me pasaban, ¿no? Y esas cosas fueron como que las piezas que fueron encajando en las preguntas. Yo tenía que, caray, ¿por qué pasa esto? ¿O por qué tiene que ser de esta manera? ¿O por qué las ayudas se aplican así? Y te digo, con este tema de la biomecánica, pues haz de cuenta que fueron todas esas piezas, ¿no? Y en mi caso, pues era un desconocimiento total de por qué, o sea, cómo pedirle las cosas al caballo, ¿no? Y ya después, pues con un poquito de instrucción, donde empecé a tomar ya clases con instructores y todo esto, pues ya me decían las ayudas, me decían cómo hacer las cosas, pero no siempre me decían el por qué, ¿no? En el tema de los charros es muy, muy curioso porque como es algo que se transmite mucho de generación en generación, tú haces una pregunta y la respuesta típica es, pues porque así me dijo mi papá, ¿no? Ok, Y sí. muchas veces funciona. La verdad es que lo que nos decían los papás y lo que hacían los viejos, pues tenían toda la razón, pero pues no sabían a lo mejor explicar el por qué, ¿no? A lo mejor ni siquiera ellos lo sabían, simplemente tenían esa habilidad o ese don natural para poder hacer las cosas sin tener que comprenderlas, como por ejemplo son las matemáticas, ¿no? Ujú. Y a mí, pues definitivamente no tengo ese don ni ese talento, entonces el entender todas estas cosas me ha ayudado a lograr cosas con los caballos, ¿no? Entonces, pues sí, una recomendación es echarse un clavado, les repito, en estas tres áreas, ¿no? En la etología del caballo, en la biomecánica, que se me hace fundamental, fundamental, y pues desde la biomecánica básica, cómo se mueve el caballo en los diferentes aires, y luego ya un poquito más avanzado en todos estos grupos musculares, qué función tiene cada uno, cómo se van desarrollando, ir siguiendo esta escala de entrenamiento, por ejemplo, de la escuela de equitación alemana, ¿no? ¿Para qué? Para llegar al punto máximo que es la reunión, pero cómo se logra eso con todo lo que habíamos platicado, ¿no? Dándole el tiempo necesario a los caballos, la madurez, tanto física como psicológica, y eh, el entender esto nos va a llevar definitivamente a una mejor equitación. Entonces, para mí sí era un completo desconocedor de todo este tema de la biomecánica. Sí, fíjate que nosotros en el adiestramiento, bueno, yo así lo aprendí. Eh, Nos metimos totalmente en la biomecánica, no como tú lo estás viendo ahora sí que tan estudiado, pero por ejemplo nosotros lo que vimos es lo que te decía del equilibrio, como pues la base de sustentación del caballo, que son sus manos, sus patas, y obviamente cómo se achica cuando viene la reunión. Pero obviamente para que venga la reunión debe de haber un buen contacto, debe de haber una buena aplicación de las un desarrollo muscular del posterior, este levantamiento de los anteriores, porque la reunión viene de atrás hacia adelante, no de adelante hacia atrás, porque cuando viene de adelante hacia atrás, pues lo que son caballos quebrados, que los vemos muy a menudo, ¿sí? Y los vemos no en todas las disciplinas, ¿eh? Nada más quebramos cuello, tercera vértebra, y bueno, pues se ven muy bonitos, y hasta los caballos están comiendo con el cuello levantado, pero pues obviamente las patas están abiertas, no están reunidas, ¿no? Entonces, este desarrollo de los aires que nosotros lo estudiamos en el paso, trote y galope, el paso con sus 4 tiempos, el trote con sus 2 tiempos y uno de suspensión, el galope con sus 3 tiempos y uno de suspensión, más las cadencias de cada uno de los aires. Entonces, si te fijas, va muy ligado con lo que tú estás estudiando. Y eso es lo que precisamente se trata de este canal, que podamos compartir estas experiencias, porque pues yo ya lo conocía, pero no sabía el nombre. Ahorita me dices tú, es una biomecánica del caballo, y sobre todo cómo te tienes tú que adaptar como jinete en cada uno de los aires, porque el caballo nunca se va a poder adaptar a ti si el que lo está invadiendo eres tú, ¿no? Claro. Él lo hace en forma natural, esa es su naturaleza, él no puede hacer un galope, pues no sé,
diferente, ¿no? Podrá ser un galope que esté desunido, manos por un lado, patas por otro, es un galope desunido. Entonces ahí ya es un problema que tú tienes que trabajar para que sea un galope correcto. Pero bueno, podemos quedarnos a hablar muchísimo de todo esto, pero vamos también a ver qué tipo de cursos hace mi estimado Álvaro. Bueno, clínicas, cursos, clases, platícanos. Sí, mira, dentro del programa de métodos naturales tenemos ya estructurados 6 cursos, ¿sí? Eh, Uno que es el que más me piden, el que más me llaman es el introductorio, que es el nivel 1, donde vemos toda esta parte de la naturaleza del caballo, ¿no? Empezamos con una parte teórica. Les digo, para mí, digo, no hay elaborado como tal un manual que nos diga cómo trabajar con los caballos, pero si lo hubiera, para mí este manual constaría de 5 capítulos básicos, ¿no? Que sería uno, la naturaleza del caballo, o sea, cómo es el caballo, cuál es su esencia, ¿sí? En realmente cómo es, cómo se da en estado libre y no en caballerizas como estamos Sí, acostumbrados, como especie, ¿no? ¿no? Exactamente, ¿sí? El segundo es su percepción, cómo funcionan los sentidos del caballo, a diferencia de los nuestros, para entender cómo es que ellos ven el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pretendemos que el caballo lo vea exactamente igual que como lo vemos nosotros y que resuelva de la misma manera que resolveríamos nosotros, y ahí empezamos con ciertos problemas. El tercer capítulo es la psicología, entender cómo funciona el cerebro del caballo, las diferencias que tiene con el nuestro, de qué es capaz y de qué es fisiológicamente incapaz el caballo, por lo tanto no le podemos pedir ciertas cosas, ¿no? Y a veces pensamos que el caballo sí lo puede hacer. Entonces, entender esa parte. La otra es su comunicación. O sea, esta comunicación verbal que tienen los caballos en el que constantemente nos están mandando mensajes, y el problema es que no estamos atentos a ellos, y cuando llegamos a estar atentos no sabemos interpretarlos. Entonces, hablar mucho de esto del lenguaje corporal del caballo y finalmente la biomecánica. Entonces, vemos prácticamente de manera teórica y muy, muy a grandes rasgos estos 5 capítulos, y luego nos enfocamos ya en lo que es trabajo de piso y trabajo en la montura, ¿no? Tanto el nivel 1 como el nivel 2 y el 3 pues están desarrollados de acuerdo al grado de complejidad que tiene cada ejercicio, que no tiene que ver más que con la etapa de entrenamiento del caballo. O sea, en el nivel 1 son los ejercicios muy, muy básicos, entender por qué estamos moviendo una pata de una forma, por qué movemos la mano de la otra forma, los movimientos básicos hacia adelante, hacia atrás, a los lados, moviendo las manos o moviendo las patas. Trabajamos a los 3 aires, simplemente que el caballo sentir estos aires, ¿no? Paso, trote y galope. El nivel 2 y el nivel 3 ya son ejercicios un poquito más avanzados, tanto de piso como en la montura, ejercicios en las que ya buscamos, por ejemplo, escuela intermedia, ¿no? Ya desplazamientos laterales, buscar que el caballo desarrolle un mejor equilibrio, desarrolle más fuerza, ya con una colocación del cuerpo diferente a como lo hicimos en el primer nivel. Y bueno, pues de ahí podría haber ya nivel 4, nivel 5, los que se pudieran hacer, ¿no? Pero trabajados tenemos estos 3. Luego tenemos por ahí una clínica de inicio de potros, que esa es bastante, bastante interesante porque eh, pues la hago de una manera completamente diferente a como yo empecé iniciando potros. Yo lo hacía eh, a una hora que no hubiera gente, ¿sí? Que si me caía el caballo, pues en primera que no me vieran, pero sobre todo para evitar ahí como que distractores, ¿no? Y pensaba yo que entre más apretada estuviera la montura, entre mejor estuviera el filete que traía o la herramienta para controlar, pues más seguro me iba a sentir. Y pues resulta que no, que ahora empezamos montando a pelo antes de ensillar, amansamos varios caballos al mismo tiempo, no ponemos frenos, ponemos una jáquima que es la que empezamos a guiar al caballo de piso, y todos en conjunto, ¿no? Entonces la verdad ha sido una un, un, un cambio muy, muy significativo en una metodología que para mí pues era más segura, pero pues resulta que no, ¿no? Entonces esas clínicas a mí me gustan bastante. La otra que tenemos es una de trabajo con ganado, esa también me gusta mucho. ¿Por qué? Porque estamos aplicando todos estos principios que vemos en los niveles básicos e intermedios,
pero ya le estamos poniendo un propósito, ¿no? Que es trabajar ganado. ¿Para qué? Para controlar tanto el movimiento del caballo como el movimiento del ganado. Y una que desafortunadamente casi no me la piden, que esa le llamo de horsemanship, que va más enfocada, por ejemplo, a veterinarios, a caballerangos, a herradores, que tiene que ver con todo el manejo que se hace en la cuadra, ¿no? Ahí no se monta, ahí no montamos, ahí es cómo trabajar el caballo en una caballeriza, cómo subirlos al remolque, cómo dar cuerda, cómo enseñarlos a que nos den las manos, a que nos den las patas, cómo poder tocar, por ejemplo, zonas sensibles como las orejas, manipular manos, manipular patas, etcétera. Entonces son básicamente las 6 clínicas o los 6 niveles que trabajamos en métodos naturales de entrenamiento. Funciones del manejo, pues en piso. Wow, qué lástima que no lo pidan, porque realmente ahí es donde también los caballos manifiestan desacuerdos muy marcados cuando pues no se dejan ni siquiera poner el almartigón y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ojalá la gente lo pida un poquito más, porque ahí es donde un buen caballerango se nota en el caballo. Cuando Claro. tú llegas a que te ensillen el caballo, pues si encuentras tu caballo que está pues malhumorado, que está inquieto, algo pasó en la caballeriza. O sea, yo le digo, es que los caballos son muy chismosos, pero realmente son transparentes, o sea, ellos no guardan nada, ¿no? Entonces, pues aquí sí sería importante decirle pues lo vamos a estar marcando mucho, Álvaro, porque sí, Claro. siento que eso es una parte principal de la doma, ¿no? De inicio, Sí, de cuando empezamos con los potros, ¿no? totalmente, totalmente. Y pasa mucho que las clínicas pues normalmente son en fin de semana, ¿no? Entonces van los dueños de los caballos, que es el tiempo que tienen para poder compartir, convivir, interactuar con ellos. Normalmente entre semana están trabajando, entonces el fin de semana es cuando se dan el tiempo y asisten a las clínicas y de repente ven pues manejos diferentes a lo que los caballos están acostumbrados, que pues cabe mencionar que son animales de hábitos, ¿no? Entonces tú los vas acostumbrando a cierto tipo de comportamiento con los manejos día a día, ¿no? Entonces, de repente ven cambios y dicen, oye, pues es que mi caballo no se podía quedar quieto, ¿no? Cuando lo tenía de piso y ahorita ya veo que está muy tranquilo y todo. ¿Qué va a pasar cuando llegue al lugar donde normalmente está? Y le digo, pues es que ahí es donde está la importancia de este trabajo. O sea, ya encontraste una manera nueva de cómo ofrecer un manejo, pero pues ¿qué va a ponderar? Lo que tú aprendiste ahorita o lo que el caballo está acostumbrado, ¿no? Los caballerangos son los que más tiempo pasan con los caballos. Entonces, si tú lo que aprendiste aquí lo vas a aplicar 1 o 2 días a la semana y los otros 5 días se va a aplicar otra cosa diferente, pues obviamente el comportamiento que va a ponderar es el que más se le dé al caballo. Entonces, es importantísimo que la gente que más tiempo pasa con los caballos, pues también asista a este tipo de cursos. ¿Para qué? Para que vean diferentes opciones, ¿no? Porque definitivamente hay cosas que hacen muy bien. Yo en los cursos he aprendido muchísimo de gente que va ahí a apoyar a los dueños, los caballerangos, los entrenadores, he aprendido muchísimo de ellos. Sin embargo, siempre hay algo en lo que podemos aportar y hacer las cosas diferentes, siempre en pro del caballo, de que el caballo se sienta mejor. Pensar, te voy a compartir algo muy curioso. Yo ya dando cursos me invitaron fui a tomar uno, entonces pues pidieron que ensilláramos un caballo y pues yo me ofrecí porque pues, se me hizo algo que pues, no tenía mayor ciencia porque llevaba años ensillando caballos. Desde que puse la carona me hicieron la primera corrección, puse la montura me hicieron la segunda y pues cada cosa que yo estaba haciendo estaba realmente mal. ¿Por qué? Porque yo lo que pensaba era, pues una, que estuviera bien apretada la montura. ¿Para qué? Para no caerme yo. Pero en ningún momento estaba pensando en cómo se pudiera sentir el caballo en ese proceso de lo que yo le estaba pidiendo o a lo que lo estaba confrontando, ¿no? El traer una montura encima, el cómo apretar el cincho, etcétera. Y la verdad es que dije, no, definitivamente, o sea, estamos muy mecanizados a hacer las cosas y no siempre nos ponemos a pensar en que en esos procesos, pues lo importante es cómo se sienta el caballo, ¿no? Entonces, desde que llegamos a la caballeriza por él hasta que lo traemos de regreso, es nuestra total responsabilidad
todo lo que el caballo puede aprender, tanto bueno como malo, ¿no? Así es, Álvaro. Qué padre. Fíjate que también quiero destacar lo que dices del curso en relación a los ejercicios. Ejercicios que me dices, iniciamos ejercicios, nosotros en el adiestramiento le llamamos de 2 pistas, que son los ejercicios laterales, que empezamos con cederes a la pierna, también llevamos a los apoyos, vamos al ramvers, al travers y todo esto, pero obviamente para llegar a esos niveles tenemos que tener ciertas características que ya debe de tener tanto el caballo con la preparación como el jinete con la aplicación. ¿Cómo haces tú para lograr eso, Álvaro? Lo primero es que el trabajo de piso tenga relación con el trabajo que vamos a hacer en la montura, ¿no? A fin de cuentas, el trabajo de piso es la base para lo que vamos a hacer arriba del caballo. Entonces, todos estos, por ejemplo, en el nivel básico, en el nivel introductorio, no es más que mover al caballo hacia adelante y hacia atrás y que mueva manos y patas a la derecha y a la izquierda, ¿no? Ahí trabajamos con las jáquimas, que son estos como el martigones de cuerda, ajá, que están, va agarrando la forma por medio de nudos hasta que queda como un martigón. Entonces eso nos sirve mucho para que el caballo opere siguiendo una sensación. Entonces esa sensación se la ofrecemos con la guía y con el cuerpo, la posición en la que nos ponemos. La posición tiene que ver tanto el ángulo como la distancia en la que nos colocamos y hacia dónde estamos ejerciendo la presión, que es la parte del cuerpo que queremos que mueva el caballo, ¿no? Entonces, esas ayudas, ¿cómo las vamos a traducir a la montura? Pues lo mismo. ¿Qué voy a hacer con las riendas? Que el caballo siga la sensación que le ofrezco con las riendas, pero también la sensación que ofrezco con el cuerpo, ¿sí? Tanto con el peso como con la posición de mis piernas. Si quiero que mueva el posterior, pues la pierna un poquito más atrás. Si quiero que mueva o que ceda a la pierna en el contacto de las costillas, pues igual en dónde va colocada la pierna. Entonces, empezamos con esos ejercicios básicos que para mí es, de hecho, en este nivel introductorio tenemos un grupo de ejercicios que le llamamos las 5 vocales, que no es más que dividir el cuerpo del caballo en 5 partes y controlar cada una de ellas por separado, para que después en todos estos desplazamientos laterales o ejercicios de 2 pistas, como los mencionas, pues no es más que juntar 2, 3, 4 o 5 partes dependiendo del ejercicio que estamos haciendo, ¿no? En los cederes, en las espaldas adentro, espaldas afuera, ramber, traver, apoyos, pasos de costado, pues dependiendo qué ejercicio, son diferentes partes del cuerpo que el caballo va a estar trabajando. Y para mí eso es ya como hacer palabras, que es lo que estamos haciendo, juntando vocales con consonantes, que para mí son los aires. Entonces estos ejercicios los podemos hacer al paso, los podemos hacer al trote, los podemos hacer al galope, y es como vamos llevando esa estructura, pero partiendo de la caligrafía, que la caligrafía es el trabajo de piso, ¿no? Así como en la escritura la caligrafía no es más que rayitas y circulitos y los acomodamos en diferentes formas para formar una letra, juntamos letras y formamos palabras, y juntamos palabras y formamos escritos, pues para mí es exactamente la misma estructura. Cómo se mueve el caballo, y después vamos haciendo estos movimientos un poquito más complejos y luego ya un conjunto de movimientos complejos que sería un escrito, ¿no? Ya la disciplina específica sobre la cual estamos trabajando. Por ejemplo, en el reining, pues bueno, pues son los giros, las puntas, el paso atrás, los cambios de pie, círculos chicos, círculos grandes, los rollbacks. Para cada ejercicio necesitas ciertos movimientos y poner el cuerpo del caballo en diferentes posiciones, ¿no? Entonces, es más o menos la estructura que vamos llevando ahí, desde cómo lo ofrecemos en el piso hasta cómo lo vamos a hacer arriba del caballo. Y fíjate, haciéndote una pregunta, eh, no sé cómo puede, bueno, la vamos a hacer, a ver qué sale en esta pregunta. Bueno, se le ha hecho también a varios de nuestros compañeros que hemos entrevistado, pero ¿estarás de acuerdo tú que el adiestramiento, el dressage, es la base de la equitación, es la base del ecuestre? Totalmente, totalmente. Lo que te decía, para mí, la técnica en cuanto a la monta, solo hay una, ¿no? Y ya de ahí, dependiendo la disciplina, pues hay cuestiones técnicas muy, muy específicas que requieren para hacer esa disciplina, pero la base de montar es la misma para cualquier disciplina.
¿sí? Y estos ejercicios de baja escuela y de escuela intermedia le van a servir a cualquier caballo sin importar la disciplina que se esté practicando. Sin embargo, es importante mencionar que también los jinetes deben de tener ese conocimiento y esas habilidades, ¿no? Una característica que es muy importante, y no sé si estés de acuerdo conmigo, Álvaro, es la independencia de los miembros del jinete, que actúen sus manos, sus piernas, su tronco, su cabeza en forma independiente, porque precisamente el caballo, lo que tú mencionas en estas partes que lo divides, necesitan cierta intención de diferente tipo de ayuda para poder lograr algo. Entonces, hay jinetes a veces muy tiesos y el caballo lo manifiesta, ¿no? Entonces, ¿qué nos darías como un consejo ahí también en ese desarrollo? Porque ya hablamos del caballo, cómo desarrollamos el caballo, y también hablaste de algo muy importante y es muy bueno comentarlo, que hay gente nata que monta increíble, pero que no sabe transmitirlo, porque no es lo mismo ser un jinete que ser un maestro o un instructor. Ahí varía mucho, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo hacemos, cómo compensamos esa parte, mi estimado Álvaro? Digo yo, la falta de talento la he compensado con un estudio profundo y sobre todo una práctica de día a día, ¿no? O sea, fin de cuentas, lo que vemos en los videos o la información que sacamos de los libros no es más que eso, información, son datos, ¿no? El verdadero aprendizaje se da a través de la vivencia, cuando llevamos toda esta información a la práctica y el caballo es el que realmente nos va a decir, pues sí, sí estudiaste bien, o sabes que mejor dale una repasada, ¿no? Y eh, el estarlo haciendo constantemente es la manera en la que yo compenso eso, ¿no? Y digo, la forma en la que yo he estado estructurando este método, que es el que comparto en las clínicas y que lo comparto con la gente que va a aprender a montar conmigo, es el mismo proceso. Primero, el trabajo de piso, ¿para qué? Para entender eh, emocionalmente primero generar un vínculo con el caballo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo les digo, hay caballos que en la montura son muy obedientes, pero no necesariamente quiere decir que se haya formado un vínculo. Para que se genere un vínculo tiene que ser una interacción al mismo nivel. Y esto es algo que nos brinda el trabajo de piso, aparte de tener una imagen mucho más completa del movimiento del caballo, del lenguaje corporal, entender muchísimo más fácil la biomecánica y desarrollar mucho más sensibilidad con nuestro cuerpo, con las manos, cómo ponemos presión, el momento en el que la quitamos, conocer los ángulos y los terrenos del caballo. ¿Para qué? Para que cuando estemos arriba, lo que tengamos abajo de nosotros sea una extensión del cuerpo, ya es una segunda naturaleza. No podemos estar viendo cómo se está moviendo el caballo. Eso ya lo hicimos en el piso. Ya cuando estás arriba, tú ya sabes perfectamente qué es lo que está pasando abajo de ti. ¿Por qué? Porque tu atención y tu intención va a estar a un tercer elemento, ¿no? Como puede ser un becerro si es lo que estás trabajando, o puede ser una bocha si estás jugando polo, o un obstáculo si estás saltando. Entonces, lo que está abajo de ti ya es esa segunda naturaleza. Y, por ejemplo, ya cuando montan, a mí el trabajo con las grapas me ha servido muchísimo. Todas estas gimnasias que hacemos para desarrollar un buen equilibrio, aprender a acompañar los movimientos del caballo y sobre todo trabajar todas estas partes del cuerpo, ¿no? Este proceso en el que hacemos de calentamiento céfalo-caudal, próximo distal, donde vas trabajando de cabeza a pies y de adentro hacia afuera, para trabajar cada parte del cuerpo de manera independiente. ¿Para qué? Para que cuando apliques una ayuda, ¿sí? Que el hecho de hacer el brazo hacia atrás no implique que hagas el cuerpo hacia adelante y a su vez estés haciendo las piernas hacia atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque todo eso es información que le estás dando al caballo. Yo le digo, cada ayuda que tienes es una nota musical, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que de repente va a haber un momento en el que estés tocando 3 o 4 o 5 notas al mismo tiempo y que puedas trabajar cada una o tocar cada una de ellas por separado. ¿Para qué? Para que exista armonía en esa nota o en esa melodía que estás queriendo transmitir. Pues es que estás en lo cierto, Álvaro, porque precisamente en lo que vamos a ver de los movimientos mecánicos del caballo, paso, trote y galope, la cadencia se compone de dos factores, que es ritmo y es compás. Y el ritmo, pues obviamente es una medida de tiempo, el tac, 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 en caso del trote, tacatán, 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 en caso de galope, pa, 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 en caso de paso, ¿sí? Y pues lo que viene siendo el compás, un maestro lo dijo así, es la sucesión
uniforme e igual de los pasos y trancos del caballo en una cadencia determinada. ¡Wow! Y tiene que aprendérselo, ¿no? Claro. Creo que nadie se lo aprendió y eso yo por rebote, porque creo que lo estudié Sí, toda la sí, noche, ¿no? Pero en pocas palabras, el compás es una medida de longitud combinada con el ritmo, que es una medida de tiempo. Entonces, donde vemos cuando las cadencias son medianas o largas, obviamente el ritmo no se pierde, lo que hace es que avance el caballo un poquito más, abarque más terreno, entonces es el compás el que está ahí. Y claro. entender eso es lo que tú dices, es bailar con el caballo, es sentir la música del caballo, y bueno, se va adquiriendo obviamente con la experiencia, pero también debes de tener a alguien que te vaya guiando con ese tipo de explicaciones, porque si no se te van. Lo que tú decías es que hay gente que se sube al caballo y tú lo has visto más que yo y es maga arriba del caballo. Oye, ¿cómo lo hiciste? No sé. Exacto. Y se sube a otro caballo y es mago con el caballo también, que uno no lo puede hacer. Yo no soy un jinete nato, yo me hice con la experiencia, pero veo otros jinetes, compañeros míos del ejército, que se subían y hacían maravillas. Oye, transmítelo, no sé. Entonces es ahí donde también nosotros como instructores, como maestros, tenemos que compensar el desarrollo físico, muscular, entrenamiento del caballo y el del jinete, y empezar a Claro. nivelar esa parte para equilibrar y hacer binomios. ¿O Sí, tú qué piensas de eso? sí, no, totalmente, totalmente. El, por ejemplo, o sea, son tantas cosas que uno aprende con el caballo. Yo en algún momento llevé clases de física, pero la verdad es que pues, si me preguntaban algo, no lo sabía responder, ¿no? Y con base en estar estudiando el tema ahí con los caballos, pues bueno, ahorita si me hablan de un centro de gravedad, de una línea de gravedad, de la base de sustentación, sé a qué se refiere, ¿no? ¿Y por Así qué? es. Porque es algo completamente aplicable a montar a caballo. Tiene que ver con equilibrio, o sea, son cosas que ni siquiera se generaron a través del caballo, es algo, la física está en todos lados, entonces es entenderla, es comprenderla y aplicarla en el caballo. Entonces, partiendo de todos esos principios que pues no los inventamos, ahí han estado siempre, pero ¿cómo lo vamos a aplicar? En este caso, con montar a caballo, ¿no? O sea, yo le digo que es diferente estar arriba del caballo a realmente montar, el realmente influir en el caballo, en el poner cada mano y cada pie exactamente en donde la queremos, ¿no? Que el caballo se convierta en una extensión de nuestro cuerpo, o nosotros en una extensión del cuerpo del caballo, y movernos como si fuera uno solo, y entonces generar este binomio del cual todo el mundo habla y todo el mundo aspira, ¿no? Cuando estamos arriba de un caballo. Un maestro nos decía que tenemos que lograr la permeabilidad. La permeabilidad la definía como la sensibilidad o mínima indicación que tú le des al caballo y que él actúe con lo que tú estás, con lo que tú le estás pidiendo. Hablando de cualquier disciplina. Entonces, cuando tú tienes permeabilidad, y David Alonso me dijo, no había escuchado la palabra, me la voy a aprender porque está muy Sí, buena, es lo que también llaman otros el tacto ecuestre, que es cuando decimos es que tú tienes tu caballo en la mano, o sea, lo tienes tan fino, tan sutil, tan delicado en la mano, que con la mínima indicación el caballo te responde. Y es precisamente claro. eso, pero obviamente para lograr eso, pues es lo que le tenemos que decir a nuestros seguidores, que es un proceso, o sea, no se da de la noche a la mañana, hay que estudiarle, hay que estar arriba del caballo, hay que ir a cursos. ¿O tú qué opinas, Ujú. mi estimado? Sí, 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 y ser muy, muy consistentes. Fíjate que absolutamente todo se da a nivel de conexiones neuronales, ¿no? Tú das una instrucción al caballo y se activa una neurona sensorial, la que escucha la ayuda o la que la siente o la que la ve, dependiendo qué tipo de trabajo estés haciendo, O y la tiene huele que, también. ajá, exactamente, y tiene que mandar la información a una neurona motora, que es la que implica la presencia o la ausencia de movimiento, ¿no? Si queremos que el caballo se mueva o que se detenga, que se mueva en qué dirección o en qué velocidad. Entonces,
Una vez que se establece una conexión neuronal, no se borra jamás, jamás en la vida, ¿no? El hecho de hacer esas conexiones correctas y sobre todo estarlas practicando, ser muy, muy consistentes, haciéndolas siempre de la misma manera, por eso es importante la repetición. Se da un proceso ahí que se llama mielinización, que hace que la información y esos impulsos nerviosos lleguen cada vez más rápido de una neurona a otra, y eso nos da que se llama potenciación a largo plazo. Entonces nos da que con la mínima sugerencia, el caballo nos da la máxima respuesta, ¿no? Pero al principio, decía Raijonte, es un 90% físico y un 10% mental, y terminamos con un 90% mental y un 10% físico. Al principio probablemente tienes que meter la pierna fuerte de modo que el acicate toque al caballo y entonces el caballo se quite, pero conforme lo vas repitiendo, simplemente con apretar a lo mejor una pompa de ese lado, sentarte un poquito más pesado en esa cadera, ya el caballo ya te está dando la respuesta, ¿no? Y definitivamente eso es algo que se lleva tiempo y a veces no estamos dispuestos a invertir en ese proceso, ¿no? Queremos ya todo inmediato y todo rápido, y si el caballo no lo hace, pues pensamos que no quiere hacerlo, nos está retando, está portándose rebelde, y entonces ahí es donde viene todo lo que no nos gusta que pase. Sí, y eso pasa también porque precisamente no logramos entender esa parte del caballo, que hay veces que el caballo también no se siente bien, igual que nosotros. O sea, no, yo no creo que haya un jinete que todos los días vayamos yupi yupi a montar, y pues, tenemos problemas, tenemos una vida, tenemos situaciones que nos mueven la vida, y hay veces pues, que no estás al 100, ¿no? Y también el caballo le pasa lo mismo, es un ser vivo que también siente, que también analiza, como dices, él aprende a base de repeticiones por reflejos condicionados, que ese también es un estudio que a veces la gente no logra entender, porque también hay caballos que aprenden muy rápido y hay otros que les cuesta más trabajo, ¿no? Entonces también tenemos que sopesar esa parte, o sea, decirle, oye, pues espérate, este caballo pues va a tardar un poquito más, no, es que yo ya quiero verlo en 1:40 en el caso del salto, no, espérate, o sea, tiene que llevar un proceso físicamente, mentalmente, no está preparado para ese tipo pues de objetivos ahorita. Tenemos, y hay otros caballos que traen una chispa, y es igual que nosotros, ¿no? Hay gente que trae una chispa, hay otros que somos más pasivos, hay otros que son más activos, etcétera. Entonces, esa parte que manejas tú es increíble porque precisamente lo acabas de decir, tenemos que adaptarnos. Nosotros, el caballo nunca se va a poder adaptar a nosotros, ese es un hecho. El que se tiene que adaptar al caballo somos nosotros. Por eso tenemos que estudiar y todo. Entonces, pues te voy a hacer una pregunta, mi estimado Álvaro, que se le ha hecho a todo, y es como la pregunta esencial del canal de Máster Ecuestre. ¿Qué significa para ti el caballo? Fíjate que esa pues es una pregunta que me la han hecho muchas veces, y la verdad es que no encuentro otra respuesta, ni siquiera otra forma de decirla, porque para mí es muy, muy evidente. Digo, a nivel personal y a nivel familiar, todo ha girado en torno al caballo. O sea, desde mis recuerdos más antiguos están involucrados los caballos. Todos los viajes que hacíamos en familia tenía que ver con caballos. Los viajes familiares, pues era al rancho, a la hacienda, pasar Navidad o pasar las vacaciones, y pues obviamente había caballos. Todo era caballos, ¿no? Ahí en la casa de mis papás, en tu casa, pues las Gracias. monturas por todos lados, los cuadros por todos lados, todo, absolutamente todo era caballos. Yo, yo estudié agronomía con la intención quería dedicarme a la engorda de ganado, pero pues porque así es la vida, o sea, me fue llevando a donde tenía que estar, ¿no? Y pues ahorita me dedico 100% a los caballos. Yo pude tener una carrera, pude viajar gracias a los caballos, y pues ahorita la parte que me está tocando a mí de poder darle a mi familia lo que necesita, pues es gracias a los caballos, ¿no? Entonces es un agradecimiento infinito,
¿Por qué? Porque no me veo haciendo otra cosa, ni siquiera engordando ganado, ¿eh? No me veo haciendo otra cosa que no sea trabajar con caballos, ¿no? Entonces, pues es eso, es el agradecimiento, es el hecho de aprender. Definitivamente los caballos nos hacen mejores personas, ¿no? Nos ubican, nos enseñan, nos dan lecciones muy, muy importantes que si estamos con los ojos abiertos son cosas que puedes aplicar en tu vida diaria. O sea, yo les digo, la doma natural se hace todos los días y no necesariamente con los caballos. O sea, es algo que lo puedes llevar a cualquier ámbito de tu vida. Entonces, pues nuevamente, algo que los caballos nos enseñan, algo que los caballos nos aportan y una admiración absoluta, absoluta, ya como la disposición, la nobleza de complacer, ¿sí? El pedirles cosas que no son naturales para ellos y que el caballo diga sí y que muchas veces siendo violentos, siendo agresivos con ellos, el caballo siga diciendo que sí. Muchas veces siendo consciente de su fuerza y siendo consciente de lo que nos puede hacer y con todo y eso el caballo pues prefiere aguantársela, ¿no? Y esa sensibilidad, esa dualidad entre la sensibilidad y la fortaleza que tiene un caballo, pues yo trato de aplicarla en los momentos que hay que ser firmes y en los momentos que hay que ser sensible, pues igual. Y todo eso, pues la verdad es que ha sido gracias a esa interacción y esa oportunidad que Dios me ha dado de estar con los caballos día con día, ¿no? Entonces, pues definitivamente para mí el caballo, pues es todo lo que soy, todo lo que puedo hacer gracias al caballo. Padrísimo, Álvaro, porque realmente a veces lo platiqué con algunos jinetes, sobre todo de salto, Nicolás Pizarro en la primera entrevista. Me decía, qué buena pregunta, porque a veces estamos tan mecanizados con el tema de la competencia, de vas y checas tu recorrido y ya está el caballerango, vamos a entrar al paddock, en el caso del salto, ¿no? Entonces estás como tan mecanizado que a veces pues no le das esa importancia y que realmente pues este canal está dirigido para ellos y la gente que estamos entrevistando y que vamos a entrevistar, pues es totalmente dedicada a los caballos, realmente amantes de los caballos. Si te fijas en tu pasión de expresarte del tan noble animal, pues es que Dios no se equivoca, Álvaro. O sea, sí eres ingeniero agrónomo, pero ¿sabes qué, mijito? Tú vas para acá, ¿no? Entonces, ahí porque realmente eh, la vida tiene pues sus obstáculos. Si tú no estás en equilibrio, como cuando montas y te vas más a la derecha o más a la izquierda, pues se te va la montura y te puedes caer, o adelante o atrás, incluso pues no estás perfectamente equilibrado. Lo mismo pasa en la vida, ¿no? Entonces les digo, la equitación es como la vida, ¿no? Hay obstáculos que tienes que saltar, algunos los tendrás que pasar muy rápido, otros más despacito, algunos te vas a caer y te van a doler, pero tienes que volver a levantarte y seguir adelante, ¿no? Entonces, esa es la idea de este canal, Álvaro. Y como una de las últimas preguntas, ¿qué te parece esta iniciativa del canal de Master Equestre? No, me encanta, me encanta, me encanta. Son espacios que uno tiene para compartir este gusto y en mi caso muy personal, digo, esta filosofía, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, pues estando con el caballo y ya en una situación académica, ¿sí? Pues se mecaniza mucho el sistema, se monotonizan las formas de expresarlo y en cambio, pues cuando lo hacemos desde esta perspectiva es un poquito más, pues más íntimo, un poquito más emocional, ¿no? Ahí me tocó darle clínica a, a un muchacho que se dedicaba a la música y pues me habló del término de musicalidad, ¿no? O sea, no es nada más tocar, sino lo que le estás poniendo, o sea, cómo estás transmitiendo, qué está saliendo de aquí, no tanto de las manos, sino de acá, ¿no? Entonces, estos espacios yo creo que se prestan muchísimo a que se dé una plática desde esa perspectiva
Y muchas veces a la gente como que les gusta saber eso también, ¿no? O sea, no nada más lo qué haces con el caballo, sino qué piensas del caballo y justo todas estas preguntas que me has estado haciendo, ¿no? Entonces a mí pues me encanta que haya todos estos espacios. Que ahí, por ejemplo, cuando vi la entrevista que le hiciste a Ricky, pues o sea, yo lo tengo en un concepto de entrenador, pero pues ahí platicó, compartió cosas que yo no sabía, ¿no? Y que me resultaron interesantísimas. Entonces, pues eso yo creo que está bien padre, bien padre. Entre más gente pueda estar platicando de esta manera y sobre todo que estén conociendo realmente, conociendo desde adentro a todas estas personas que se dedican al caballo, yo me parece bastante interesante. Entonces, ojalá que la gente que tenga la oportunidad de ver esta entrevista, pues conozcan un poquito más de mí desde esta perspectiva. Y pues no me queda más que agradecerte la oportunidad, Alberto. La verdad es que un rato muy agradable el estar compartiendo y sobre todo estar coincidiendo en muchas cuestiones, tanto técnicas como maneras de pensar y de sentir acerca del caballo. Entonces, pues te lo agradezco muchísimo. Espero que pues que no sea la última vez que haya más oportunidades de estar compartiendo y si algún día tengo el privilegio de que estés ahí en una clínica conmigo, pues me va a dar muchísimo gusto, ¿no? Para que yo pueda aportar algo en ti y definitivamente aprender de lo mucho que sabes. Pues fíjate que esa es la idea, mi estimado Álvaro, que realmente ahorita sean todo este tipo de, pues más que entrevista, le puse entrevista, pero realmente es una plática de corazón. Lo dijiste muy bien, igual le vamos a cambiar el término ahorita que lo estamos platicando, es cómo fluye ese amor del corazón hacia el caballo, es impresionante. Ojalá mucha gente pueda ver que los que nos dedicamos a esto, pues tenemos un sentimiento, hacemos las cosas porque nos gusta, amamos lo que hacemos. Y eso es lo importante porque a veces, no, pues es que este es muy exitoso, le va muy bien, sí, pero tiene una trayectoria y decía un maestro, y le han salido callos en las pompas de tanto tiempo que ha estado montado, ¿no? Y eso a veces la gente no lo sabe, ¿no? A veces, y bueno, pues nosotros que estamos arriba del caballo y que nos bajamos a veces, dices, caray, pero bueno, eso es muy importante. Te agradezco mucho, Álvaro, de veras este tiempo. No sé si le quieras decir algo a nuestros amigos de Máster Ecuestre, a la comunidad ecuestre, ¿le quieres mandar un mensaje, decir algo? Sí, pues digo, nunca está de más, ¿no? Que pues cada vez que tengan la oportunidad de estar cerca de un caballo, de interactuar con ellos, a lo mejor empezamos o llegamos con la idea de aportarle algo al caballo, ¿no? De enseñarle algo, de conseguir algo con el caballo, pero también ver que esa oportunidad o ese momento es una oportunidad de mejorar nosotros, de crecer nosotros como personas, el darnos ese tiempo y sobre todo ese permiso de que el caballo nos enseñe todo lo que nos tiene que enseñar. Yo les digo, hay que llevar un caballo, regresar un caballo mejor de como lo sacamos de la caballeriza, ¿no? Y si pasa eso, pues también va a regresar una mejor persona a la casa. Entonces, que realmente se den esa oportunidad y ese permiso y pues definitivamente van a cambiar las cosas, tienen que cambiar, ¿no? Y ahorita es un momento en el que hace falta. Entonces, los caballos nos ayudan muchísimo a eso. Pues muchísimas gracias, Álvaro. De veras, estamos muy agradecidos porque hayas estado con nosotros. Yo sé que eres una persona muy ocupada, mi estimado, pero te diste el espacio, te diste la oportunidad, nos las diste a nosotros. Y bueno, pues muy buenas noches, te agradezco todo. Y pronto vamos a estar en alguna clínica tuya, nos vamos a conocer. Si puedo aportar algo, también con mucho gusto. No sé mucho, pero te digo, algo podríamos aportar, ¿no? Con un poquito tú y un poquito yo puede ser un mucho para algunas personas que anden por ahí, ¿sí? Y nuevamente, gracias a ti y a todos los que nos vayan a hacer favor de ver esta plática. Y pues me quedo completamente a sus órdenes ahí en lo que pueda ayudar con muchísimo gusto.
Muy bien, vamos a poner ahí tus canales dentro de lo que viene siendo la descripción de la entrevista. Y pues te agradecemos mucho tu tiempo. Que tengas muy buena noche. Igualmente, Alberto, muchas gracias y muchas felicidades por esta labor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.